Este primer capítulo de Juan comienza con una frase en el principio. Cuando la Biblia habla del principio, está hablando de lo que describe Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. De manera que aquí, en el principio, está hablando de ese momento. Según los teólogos y la mayoría de los científicos, este momento ocurrió hace 4.467 millones de años. Para algunos un poco antes, para algunos un poco después, pero la mayoría de los científicos fija esa fecha. Sin embargo, independientemente de si esto fue antes o después, lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que en ese momento que Dios hizo los cielos y la tierra, ya Jesús era. Jesús no apareció en Belén ese día, Él ya existía en el principio. Dice, en el principio, en ese momento, ya Jesús era el verbo. ¿Qué significa el verbo? El verbo en griego es logos. Logos quiere decir la palabra. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder creador. La palabra que sale de nuestras bocas cambia el ambiente, cambia el entorno, para bien o para mal. Asimismo, con nosotros, con la palabra, podemos construir y podemos destruir. Ese poder creador, ese poder de acción, ese poder transformador lo tiene Jesús. Si la palabra de nosotros tiene poder, mucho más tiene poder la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Dios nos las otorgó en dos formas. Existe la palabra de Dios escrita, que es esta, la Biblia, y existe la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios dramatizada. Esa palabra de Dios es Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es el creador, Jesús transforma, Jesús cambia, Jesús restaura, Jesús sana. Jesús, la palabra, el verbo, es la parte de la oración que indica la acción. Jesús, como dice una canción de Ricardo Arjona, Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es acción. Y dice, y el verbo era con Dios. Cuando dice que el verbo era con Dios, está dejando claro que Jesús, porque en este primer capítulo se habla de Jesús. Jesús es una persona aparte del Padre. Muchos creen que solamente existe un Dios que es único en el sentido, no creen en la Trinidad. Aquí Juan nos está dejando claro que el verbo estaba con Dios porque el verbo es una persona aparte del Padre. Entonces tenemos a Dios Padre, tenemos a Dios Hijo y tenemos Espíritu Santo. Esto queda aquí claro en el primer capítulo de Juan. Jesús estaba con Dios. Y también dice, y el verbo era Dios. Esto es importante porque muchos con esta frase de que el verbo estaba con Dios, pueden pensar, entonces Jesús no es Dios, Jesús estaba con Dios. Sin embargo, esto se nos aclara en esta otra frase, y el verbo era Dios. Jesús estaba con Dios, pero Jesús también es Dios, porque Dios está compuesto por tres divinas personas, que son el Padre, el Hijo, que es este que estamos describiendo en este primer capítulo de Juan, y el Espíritu Santo. Entonces Jesús es Dios. No debe quedar duda alguna de la divinidad de Jesús cuando leemos esto. La única forma de negar que Jesús es Dios es borrando esto que dice aquí. Y el verbo era Dios, pero nosotros no borramos la palabra. Nosotros creemos que toda la palabra que está aquí es la palabra de Dios, es verdad. Como habíamos dicho, Dios nos dejó su palabra escrita también. La palabra de Dios es la Biblia. A través de la Biblia Dios nos dejó su mente, Dios nos dejó un mapa, Dios nos dejó una brújula para guiarnos. La palabra de Dios escrita es nuestra norma de fe y conducta. Esta es nuestra guía. Y dice también, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien, dice en Génesis capítulo 1 que Dios dijo, hágase la luz, sea la luz, y fue la luz. Es decir, todas las cosas que existen fueron hechas de las cosas que no se veían. ¿Cómo? A través de la palabra. Esa palabra a través de la cual se hicieron todas las cosas es Jesús. Él es la acción. Entonces Jesús es creador. Todas las cosas para Él fueron hechas y por Él fueron hechas, dice aquí en el primer capítulo de Juan. Entre todas estas cosas que fueron hechas por Jesús y para Jesús está el ser humano, está el hombre. Nosotros fuimos hechos para Él, nosotros fuimos hechos para su gloria. Por eso cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre se dedica, cuando el hombre está de espalda a Dios, entonces se daña. Porque cuando nosotros usamos
un instrumento para una cosa que no fue para lo cual fue usado, ese instrumento se daña. Cuando nosotros usamos una licuadora, por ejemplo, una licuadora es para, ¿verdad? Todos sabemos, para licuar. No la podemos usar para escribir, no la podemos usar para pisar cosas. Si nosotros usamos esa licuadora para otro uso, que no es el uso para el cual fue hecho, pues se daña la cuchilla. Lo usamos para moler piedra, por ejemplo, se va a dañar la cuchilla. Igual pasa con nosotros los hombres. Nosotros los hombres fuimos creados para Dios. Cuando nosotros apartamos nuestro fin del fin para el cual fuimos creados, pues nos dañamos. Viene el pecado, viene tantas cosas que degeneran al ser humano, la maldad, en fin, tantas cosas que todos podemos imaginar. El hombre se daña cuando es utilizado para algo distinto a aquello para lo cual fue creado. Y dice este primer capítulo de Juan, en el versículo 4, en él estaba la vida, la vida. Nosotros físicamente todos estamos vivos, todos los que respiramos estamos vivos. Sin embargo, aquí Juan está hablando en el sentido espiritual. En él estaba la vida. Dice la palabra de Dios, dice Jesús, que él es el camino, la verdad y la vida. Y dice en Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, aunque estábamos físicamente, médicamente vivos, estábamos muertos. Cuando nosotros estamos separados de Dios, estábamos muertos. El único que puede darnos vida y vida en abundancia es Jesús. De eso se trata aquí. Si tú quieres estar vivo realmente, si tú quieres la vida eterna, tienes que llegarte a Jesús. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí está hablando de que Jesús es la luz. Él es la luz, nosotros también tenemos que reflejar esa luz. Cuando nosotros andamos con la luz apagada, nos podemos tropezar y podemos caer. Igual pasa cuando andamos sin Jesús. Cuando andamos sin Jesús, hay cosas que no podemos ver, tropezamos y caemos, pero cuando llega Jesús a nuestras vidas, todo se aclara y entonces Él nos revela a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, nos revela su plan, porque la Biblia contiene el plan de Dios para la humanidad y para nuestras vidas también. Sin Él no tropezamos porque vemos para dónde andamos, porque dice que la palabra es lumbrera a nuestros pies, dice Salmos. Entonces Jesús nos alumbra el camino. Y si estando con Jesús tropezamos, muchas veces es viendo dónde vamos a tropezar, muchas veces lo hacemos adrede, porque sabemos, Dios nos revela que allí está un tropiezo y nosotros muchas veces pasamos por ahí, pero Él nos alumbra el camino. Jesús es la luz. Y dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dice el versículo 8, no era él la luz, sino para que diesen testimonio, para que Juan diese testimonio de la luz. Así como Juan, primo segundo del Señor, la función de él era, la misión de él era predicar el evangelio, predicar que Jesús, que la luz ya venía al mundo, incluso que la luz ya estaba en el mundo. Ese era el trabajo de Juan, preparar el camino del Señor. Nosotros somos como Juan, nosotros estamos llamados a preparar el camino del Señor para que Él entre en el corazón de las personas. Nosotros no somos la luz, nosotros reflejamos la luz, pero preparamos el camino para que Jesús llegue al corazón de las personas. Somos como Juan. Sin embargo, aquí dice la palabra que Juan no era la luz, sino que él fue llamado a predicar, llamado a allanar el camino para Jesús. Igual pasa con nosotros. Nosotros no somos la luz. Muchas veces nosotros creemos cuando Jesús nos usa poderosamente con una palabra, cuando Dios nos usa para sanar, cuando Dios nos usa para restaurar, cuando Dios nos usa para hacer algo grande, algo poderoso, algo bonito. Muchas veces nosotros en nuestro fuero interno nos engrandecemos, nosotros decimos, wow, pero yo sí tengo poder, wow, pero yo sí soy, yo sí hago. Dios nos recuerda por esta palabra que nosotros no somos nadie. Y si nosotros hemos logrado hacer algo, y si nosotros hemos hecho algo por el poder de Dios, ha sido solamente por dejarnos usar por el Señor. El enemigo mismo nos susurra al oído, mira lo que hiciste, mira qué grande eres, mira, pero eres la tapa, eres la última persecora del desierto, eres lo máximo. No, Señor, lo máximo es Jesús. Eso que reflejamos nosotros, que muchas veces llama la atención de la persona, muchas veces las personas nos admiran por eso que reflejamos, pues esa luz no es nuestra, es la luz que reflejamos de Jesús, que tenemos que estar en claro en eso. Nosotros no somos la luz, el pastor no es la luz, alguien que admiramos grandemente no es la luz es Jesús.
Y dice aquí: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le conocieron. Pues bien, aquí obviamente la primera mirada está hablando del pueblo de Israel. Jesús vino, como está escrito en la palabra, primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, los judíos le rechazaron, lo persiguieron, lo humillaron, lo apresaron, lo torturaron y lo mataron. Ellos, su pueblo escogido, hizo todo esto con Jesús. Pero no solamente los judíos están representando aquí a la humanidad entera lo rechazó, el hombre lo rechazó, pero aquí está hablando en Juan capítulo 1 de que Él es el creador de todas las cosas, no solamente el creador de Israel. Jesús es el creador de toda la tierra, de todas las cosas, pues Él vino a la humanidad y la humanidad lo rechazó. Pero esto no solamente pasa, esto no solamente ocurrió en ese entonces, esto sigue ocurriendo hoy día. Hoy el hombre en general, digo la mayoría, la masa humana, rechaza a Jesús. De hecho, muy pocas personas pueden oír 10 minutos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque rechazan, no están interesados en la palabra de Dios. El hombre por naturaleza rechaza a Dios, rechaza su palabra. Cuando esto suceda, cuando tú prediques y se rechace la palabra, pues la gente no quiera oír, no te preocupes, no te están rechazando a ti, están rechazando la palabra, están rechazando a Jesús. Ese rechazo sigue existiendo hoy día. Sin embargo, aquí dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú aceptas al Señor como tu Salvador y tu Señor, tu Salvador personal, tú te haces hijo de Dios y el Espíritu Santo pasa a morar en ti. Hay una gran mentira que ha diseminado el adversario de nuestras almas por el mundo, y esta mentira es que todos somos hijos de Dios. Déjame decirte que según la palabra eso es mentira. Todos somos creación de Dios, sí, pero los gatos, los caballos, los perros, los monos, todos los seres humanos, todos somos creación de Dios. Pero si tú quieres ser más que creación de Dios, si tú quieres ser hijo de Dios, hay una sola forma de hacerlo, y es llegarte a Jesús. Jesús es el único camino que lleva al Padre. Eso es lo que dice aquí. No somos hijos de Dios por naturaleza, somos hijos de Dios adoptados por la fe en la obra redentora de Jesús en la cruz. Y dice más, dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando dice esto, que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, se está refiriendo a que antiguamente los judíos, sobre todo, ellos creían que eran hijos de Dios por ser descendientes directos de Abraham, que eso era lo que ya les daba la luz verde para entrar en la salvación, para entrar en el cielo. Creían los judíos, creí que era por ser hijos biológicos de Abraham. Sin embargo, aquí dice que no es por sangre. Nosotros no somos hijos de Dios porque no soy hijo de Dios porque soy hijo de mi mamá, o porque soy nieto de mi abuela, o porque sea descendiente de alguien, o porque sea de alguna nacionalidad. Tú no eres hijo de Dios porque seas de una nacionalidad, o porque vivas en un país, o porque hablas un idioma. Eso no salva. No somos hijos de Dios por eso, cuando dice ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, quiere decir que no es por nuestra propia fuerza, que no hay nada que el hombre humanamente pueda hacer para ser salvo. La única forma de ser salvo, dice aquí, sino de Dios. Es por voluntad de Dios que somos salvos, no porque somos mejores que los demás. Somos salvos por voluntad de Dios, por misericordia de Dios. Nosotros aceptamos su palabra, nosotros aceptamos a Jesús, y entonces pasamos a ser hijos de Dios. Y dice más, y dice el versículo 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan en este mundo. Dice Juan en esta palabra, en este capítulo. Bien, ese Jesús, ese ser tan magnífico, tan grande, que existía hace 4.467 millones de años y mucho antes, porque dice que Él es el alfa y el omega, es decir, antes de la creación del mundo, mucho antes, en el infinito,
Él ya existía, Él ya era. Este ser tan maravilloso vino a este mundo en forma, Él se encarnó, Él se hizo hombre como nosotros y habitó entre nosotros, dice Juan aquí, y compartió con nosotros, y socializó y compartió la mesa y estuvo entre nosotros, muy cerquita de nosotros, porque nos ama. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Lo que está diciendo Juan aquí, que Él estuvo muy cerca de nosotros, así mismo como lo estuvo en aquel momento. Por esta palabra el Señor nos recuerda que hoy, en este siglo, en este momento, hoy también Jesús está muy cerquita de nosotros. Si tú le aceptas, el Señor cuando ascendió al cielo, Él dijo que no nos dejaría solos, que Él dejaría con nosotros a su Espíritu Santo, al Consolador. Y a través de su Santo Espíritu Jesús está hoy con nosotros, muy cerquita de nosotros, compartiendo con nosotros, guiándonos, alumbrándonos. Si tú le aceptas, si tú no lo has aceptado todavía, acéptale, conviértete en su Hijo y el Señor transformará, impactará tu vida. Te dice el Señor por esta palabra que si tú te haces un hijo de Él, entonces Él va a estar muy cerca de ti y va a protegerte, va a darte de su amor y va a darte de su guía para siempre, hasta que un día estés junto con Él y junto con toda su iglesia en los cielos. Dios te bendiga.